Uruguay volvió la semana pasada al mapa petrolero mundial. ANCAP anunció el jueves 23 la adjudicación de 3 bloques en la plataforma marítima uruguaya para la exploración de petróleo y gas. 2 bloques fueron adjudicados a la compañía Shell y el restante a Apache Corporation. En el caso de Shell, el compromiso es efectuar un programa exploratorio en los 2 bloques, además de invertir en modelado 3D. Apache da un paso adicional, se compromete a la perforación de un pozo exploratorio en un periodo inicial de 4 años. Pese a que el gobierno celebró el retorno de empresas de primer nivel mundial al mar uruguayo a explorar petróleo y gas, desde la academia y organizaciones ecologistas se señala que el anuncio implica un retroceso en materia ambiental cuando el mundo y el gobierno de nuestro país están apostando por el desarrollo de energías verdes. Bueno, hoy y mañana vamos a profundizar en esta discusión. Mañana el diálogo será con el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic. Hoy estamos con Omar De Feo, ecólogo, integrante del Laboratorio de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Ustedes lo ubican, incluso ha participado en algunas de nuestras mesas verdes. De Feo, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, gracias Emiliano. Un gusto. En primer lugar, creo que conviene recordar qué es el Laboratorio de Ciencias del Mar. Sí, el Laboratorio de Ciencias del Mar es una dependencia de la Facultad de Ciencias, donde nos dedicamos de hace varias décadas al estudio de manejo y evaluación de recursos pesqueros, evaluación y cuantificación de impactos ambientales, ecología marina y conservación de la biodiversidad. En este momento somos muchos integrantes, incluyendo estudiantes de grado y de posgrado, y tenemos vínculos directos con el CURE, con la DINARA, con la DINAMA y con grupos internacionales para abordar problemas como el cambio climático. Uh-huh. ¿Y por qué ustedes entienden que la reanudación de estos trabajos de exploración de petróleo y gas en la plataforma marítima uruguaya es un retroceso desde el punto de vista ecológico? Acá le pido una respuesta general, después hilamos más fino. Primero, porque hemos apostado como país a energías renovables amigables con el ambiente. Segundo, porque la exploración y prospección petrolera tiene accidentes inevitables que generan cementerios de vida y impactos ambientales muy fuertes. Tercero, porque el país apostó a través del Acuerdo de París, que es signatario, a no acelerar procesos de cambio climático, y en ese sentido las emisiones de los gases de efecto invernadero por parte de este tipo de prospecciones es muy nociva y incrementa las posibilidades de acelerar el cambio climático. Esas son 3 razones que me gustaría que viéramos con un poco más de detalle. A ver, también para una respuesta breve, porque me interesa ir más a fondo en los otros puntos, pero ¿no es posible compatibilizar el desarrollo de energías verdes con la búsqueda de petróleo? Podría ser compatible, pero yo no estoy de acuerdo con esa visión. Tampoco soy de conservación versus manejo, no soy de no tocar y de no hacer nada en ese aspecto y conservar todo tal como está. Sin embargo, yo creo que hay que armonizar manejo y conservación, desarrollo y conservación. Pero en este caso lo que tenemos es que como país habíamos apostado a diversificar la matriz energética, fuimos excelentes en ese aspecto. Y este tipo de exploración y prospección petrolera no condice ni con las políticas ambientales que supuestamente está desarrollando el país, ni condice con las propuestas a nivel mundial al respecto, donde se ha sugerido fuertemente por parte del panel de cambio climático, por parte de Naciones Unidas, desestimar o desacelerar estas propuestas de generación
petróleo a través de este tipo de metodologías sísmicas. Repito, mi idea no es profundizar con usted por este lado, pero agrego nada más, uno de los argumentos que se maneja es que yendo efectivamente a otro tipo de energías, a las energías renovables, de todos modos, la transición lleva su tiempo, ¿no? Y que en esa transición la economía, el transporte, etcétera, tiene que continuar funcionando. Si no vamos a entrar digamos, en esa discusión. Lo que yo digo que más allá de esa transición, quizás haya formas más amigables para hacer la transición, porque es obvio, está demostrado a nivel mundial que este tipo de prospección genera impactos multidimensionales negativos. No solo a ver, hago un subrayado allí. La prospección misma genera impactos negativos. Sí. O sea, no estamos hablando solo del petróleo o el gas que se van a obtener eventualmente y su uso, llegado el caso. La prospección, el cuestionamiento es al trabajo de prospección. La aproximación sísmica genera muchos problemas a nivel de la fauna, genera muchos problemas a nivel del fondo marino y genera muchos problemas desde el punto de vista ecosistémico, conformando problemas graves en lo que es también el comportamiento de cardúmenes de peces que son de importancia a nivel comercial como recursos pesqueros. Vayamos ahora a profundizar por ahí, justamente vamos a entender un poco mejor esos cuestionamientos. Una preocupación que ustedes plantean tiene que ver con uno de los métodos que utilizan las compañías petroleras para conseguir información sobre eventuales yacimientos de petróleo y gas en el suelo marino, el método sísmico, ¿verdad? Entonces, primero la pregunta es, ¿de qué se trata? ¿Qué es esa tecnología? Son efectos, o sea, eso, soy un ecólogo, pero lo hemos visto, trabajado con otras gentes, son efectos generados por esa técnica de prospección ecoacústica que genera sonidos en la medida que se va prospectando en la búsqueda de petróleo. Esos sonidos generan afectaciones a mamíferos como ballenas y delfines, como cetáceos, que tienen desarrollada capacidad auditiva de ecolocalización y comunicación por sonido. Entonces existe evidencia sólida, inclusive hay un trabajo publicado en Science el año pasado, que afecta tremendamente a mamíferos marinos y que genera también impactos en el fondo, por la repercusión que tiene esa técnica de prospección en peces, en invertebrados y posiblemente en aves marinas, comprometiendo la capacidad auditiva e induciendo a cambios fisiológicos y de comportamiento en los animales. O sea, si bien es una técnica que no toca, entre comillas, el suelo mismo, ¿no? Claro. Estamos hablando de una tecnología en base a sonido, impacta, produce efectos negativos en la fauna, en esos ejemplos de fauna que usted acaba de mencionar, delfines y ballenas. Concretamente, ¿qué es lo que les produce? Lo que le sucede es que como tiene una capacidad auditiva y de localización y comunicación por sonido muy, muy importante, eso le genera problemas auditivos y les modifica las capacidades de ecolocalización. Entonces, puede generar cambios fisiológicos y de comportamientos bastante graves, pero también desde el punto de vista, uniéndolo con el aspecto productivo, lo que se ha demostrado que esas técnicas sísmicas lo que generan también es un comportamiento de alejamiento y desagregación de cardúmenes de peces de importancia comercial, lo cual tiene implicancia desde el punto de vista económico y social también, desde el punto de vista pesquero, ¿verdad? Justamente se adelantó a la pregunta que yo iba a hacer a continuación, porque estoy seguro que entre los oyentes puede haber reacciones del estilo de, bueno, ¿por qué tenemos que ser tan cuidadosos, tan meticulosos en el trato a esas especies de la fauna marina, ¿no? Me interesaba ir digamos, a lo que ocurre
con ese daño, entre comillas, en delfines, ballenas, bueno, y últimamente usted mencionaba peces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el ecosistema, no? Claro, es un efecto, lo que le llamamos efecto en cascada. Lo que quiero decir con esto es que hay un efecto de desagregación de cardúmenes, muchos de ellos de especies de importancia comercial, lo cual puede generar cambios drásticos en los rendimientos pesqueros. No es casualidad de esto se ha demostrado a nivel mundial, en el sentido que muchas empresas pesqueras han hasta generado demandas por este tipo de actividades, porque lo que es un patrimonio, un recurso natural de la sociedad, y lo que genera en cuanto a beneficios socioeconómicos puede verse agravado por este tipo de actividades sísmicas. Ujú. Y en el caso de delfines y ballenas, En el caso de delfines y ballenas, lo que hay es un efecto a nivel ecosistémico. Emiliano, no se crea no, que es ¿sabe solo... por qué lo digo? Porque en el caso de los peces aparece la connotación hasta comercial, industrial y comercial, ¿no? Bien, los peces se consumen, hay hasta un inconveniente por el lado de la alimentación, se entiende. En el caso de delfines y ballenas, ¿por qué tenemos que preocuparnos? porque son valores sin precio en el mercado, son patrimonio de la sociedad, y una diversidad sana, un ecosistema sano, incluyendo esas especies que son claves en el ecosistema, implica una mayor productividad. Una mayor productividad implica una mayor capacidad de extracción de recursos naturales renovables, y hoy, mañana y siempre el gran secreto de los países va a ser la disponibilidad de este tipo de bienes. Entonces, para comer, para alimentarse, va a haber una crisis, hay una crisis inminente. No en vano muchos grupos financieros están invirtiendo en tierras, en comida. Obviamente eso es fundamental, y las ballenas y los delfines forman parte de una cadena trófica saludable, de tal manera que si hay distorsión de ese ecosistema, de esa cadena, va a haber distorsión también en los que le siguen en la cadena, que son los peces, los invertebrados también de importancia comercial, y todo eso va a tener una repercusión socioeconómica. Es decir, si hay alteración de esas especies que son claves en la cadena trófica, va a haber alteración de toda la cadena trófica, y va a haber alteración de lo que te gusta en este momento, que es el impacto socioeconómico. Ujú. Entonces, por eso no hay dicotomía entre ciencia pura y aplicada. Lo que hay es buenas aplicaciones de la ciencia. Y por eso el hecho de desmerecer muchas veces las ballenitas y los delfinitos, digamos, lo digo en términos peyorativos, eso genera un efecto de rebote, en el sentido de que alterando esas especies se altera también aspectos socioeconómicos, como les dije antes. Ujú. Por eso hablamos de efectos en cascada, Ujú. efectos multidimensionales, que no solo van en detrimento de la biodiversidad en términos líricos y románticos, sino van en efecto de todo el sistema social ecológico. Por eso hablamos de sistemas sociales ecológicos con connotaciones socioeconómicas e institucionales. Ujú. ¿Desde cuándo existe esta constatación? ¿Desde cuándo este tipo de impactos de la exploración, bueno, y eventualmente después de la extracción de petróleo en plataformas marítimas, es algo conocido, comprobado? Han habido muchos derrames a nivel mundial que han demostrado que mortandades masivas, desempleo, deterioro de sistemas, muchos derrames como el Deepwater Horizon, muchas demandas que tiene Shell en su haber, No, y está se ha bien. demostrado Esa parte quizás es la más científicamente. conocida, ¿no? La de la consecuencia de los derrames. Una vez que se hace una extracción de petróleo, bueno, puede haber derrames del crudo mismo. Pero ¿desde cuándo se ha puesto atención también en estos impactos en la parte previa, en la parte de exploración? Y como resultado de estos resultados que te mencioné. Entonces, el hecho de haberse demostrado científicamente problemas en diversos componentes de la fauna a través de prospecciones sísmicas de todo tipo, se ha generado planes
como guías de evaluación de impacto ambiental con respecto a la prospección sísmica submarina. Ujú. Entonces, Pero eso es algo, mi pregunta era, ¿esto es algo reciente? ¿Cuántos años tiene? ¿5, 10, no, 15, 20 años? en muchos países tiene décadas. Décadas ya. Bien. Pero en nuestro país también se generó hace poco tiempo una guía de evaluación de impacto ambiental de prospección sísmica. De eso quiero hablar enseguida, de eso quiero hablar enseguida. Mi pregunta a continuación es, ¿acá hemos tenido ya problemas en las aguas uruguayas? Porque esta no es la primera ronda a Uruguay, ¿no? Ha habido ya tareas de este tipo a partir de acuerdos con ANCAP. Hablando con industriales pesqueros han advertido disminuciones, obviamente, pero no hay nada concreto, sino lo relevado a nivel mundial en la literatura. Pero sí, hablando con industriales pesqueros, ellos encontraron ciertos problemas derivados de estas actividades. No tengo nada concreto, no hay nada científicamente publicado al respecto, que yo sepa al menos, sobre la situación de Uruguay, pero sí a nivel mundial, obviamente. Sigamos detallando los impactos que ustedes prevén o los impactos que ustedes anotan y sobre los cuales hay que prestar atención. Además de los estudios sísmicos, una de las adjudicaciones, decía yo, incluye el compromiso de la empresa de pasar más adelante al escalón siguiente del proceso, la perforación de un pozo. Concretamente, APA Corporation prevé realizar la perforación de un pozo exploratorio en el periodo inicial de 4 años. ¿Qué pasa con esta otra tarea? ¿Qué impactos ecológicos tiene o ustedes han comprobado que puede tener la perforación? A nivel mundial es clarísimo, es un paso más, como tú decías, y perforar roca lo que implica es alterar el fondo marino, alterar el hábitat, generar turbulencias, y eso, por supuesto, afecta el hábitat, afecta los recursos marinos potencial o actualmente explotables, entonces afecta a todo el ecosistema por afectar el hábitat, obviamente. Y las pérdidas son inevitables. Por ejemplo, se ha puesto el foco en los arrecifes de corales. Puede tener efecto, han dicho algunos de los colegas suyos, en arrecifes de corales. Y capaz que acá también hay que hacer definiciones, ¿no? ¿Qué son los arrecifes de corales? Son grandes concentraciones de un grupo relacionado con los Cnidaria, es decir, están emparentados con las anémonas y medusas, ocupan un cuerpo calcáreo y que es un grupo que es clave y que vive en el fondo, que son organismos que están fijos al fondo, por lo cual son muy sensibles a este tipo de actividades. A esas especies de corales que fueron encontradas en el 2010 en el marco de una campaña oceanográfica exploratoria del mar profundo uruguayo, se les llama ingenieras ecosistémicas. ¿Por qué? Porque no solo vas a alterar el coral, sino que lo que vas a alterar es toda la cadena trófica, y estas especies tienen una variedad de vida impresionante, 3 veces superior a la del fondo marino que los rodea, y sirven como marco para una cadena trófica saludable que implica recursos de potencial o actual explotación pesquera. En ese sentido, ustedes saben, pero ya más que para el caso de los arrecifes de coral más costeros, los arrecifes de coral bien mantenidos han sido el sustento a nivel de siglos de pesquerías en pequeña escala para millones de pescadores a nivel mundial. En este caso, como son más de profundidad, no tendríamos el caso de los arrecifes costeros artesanales, pero sí lo que les digo es que son claves en cuanto a ingenieras ecosistémicas, por la variedad de vida que se genera en estos arrecifes. Estas especies son claves y son el refugio de cientos de especies y de procesos ecológicos, y se encuentran precisamente en la zona en donde está incluido
el ofrecimiento para la prospección petrolera. Ajá. Entonces, esa zona que presenta un buen potencial para ser conservado para el país con su marca de Uruguay natural, si se perfora cerca de esa zona, se genera turbulencia que afecta el hábitat, disminuye el crecimiento y aumenta las probabilidades de mortalidad del coral. Pero no solo del coral, como te dije, es un efecto en cascada para toda la fauna marina. Eso genera desestabilización de la trama trófica, de la estructura ecosistémica, y eso puede afectar recursos de interés comercial también. Uh-huh. Decía uno de sus colegas, Marín, si se perfora cerca, se están generando turbulencias, se les está complicando el crecimiento, es como tirar polvo todo el tiempo arriba de las plantas, ¿no? Si pensáramos en plantas, ¿no? Si uno tira polvo todo el tiempo arriba de una planta, no puede hacer fotosíntesis, se tapan los poros. Bueno, mi pregunta es, ¿y no se recompone? ¿No tiene capacidad de regeneración el arrecife de coral? Se ha demostrado que la capacidad de regeneración en esas profundidades es muy lenta. Y además recuerden que son fijos, que no se mueven, no son como peces, viven adheridos al fondo y por tanto el impacto ambiental que se genera en ese tipo de especies adheridas al fondo es exponencialmente mayor que en una especie móvil. Enseguida vamos a retomar la entrevista con Omar De Feo, doctor en Ciencias del Mar, que recién nos explicaba dónde están las inquietudes, las preocupaciones por lo que pueden implicar estas tareas de exploración y perforación en el mar territorial uruguayo en busca de petróleo y gas, cuáles pueden ser las consecuencias, los impactos ecológicos. Pero también dijo al pasar que se creó una guía de evaluación de impacto ambiental de prospección sísmica submarina. Entonces, con ese marco, con otras medidas de precaución que, según se ha informado, están previstas, no queda todo esto encauzado, no queda todo esto manejado de manera aceptable. ¿Qué debe pasar? Bueno, me gustaría que ingresáramos enseguida en esa otra parte de esta historia. La semana pasada, ANCAP anunció la adjudicación de 3 bloques en la plataforma marítima uruguaya para la exploración de petróleo y gas. El gobierno celebró el retorno a esas tareas de empresas de primer nivel mundial, pero desde la academia y también desde organizaciones ecologistas se señala que este paso implica un retroceso en materia ambiental cuando el mundo y el gobierno mismo, están apostando por el desarrollo de energías verdes. Bueno, hoy y mañana estamos ocupándonos del tema. En este momento la entrevista es con Omar De Feo, doctor en Ciencias del Mar, especializado en Ecología Marina, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias, investigador de la Unidad Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República e integrante del Laboratorio de Ciencias del Mar de esa facultad. De Feo, estábamos repasando con usted en estos minutos previos los impactos que a ustedes les preocupan especialmente de estas tareas de exploración, que es lo inicial, y eventualmente después de la perforación, ¿no? El método sísmico, las consecuencias que puede tener en la fauna, concretamente delfines, ballenas y también en cardúmenes de peces. Y después en la parte de perforación, lo que puede ocurrir con las consecuencias sobre los arrecifes de corales. Lo que falta saber ahora, teniendo en cuenta lo que usted mismo señalaba, es esta guía de evaluación de impacto ambiental de prospección sísmica submarina, esta que se creó en el año 2017. ¿Qué garantías da? ¿Cuánto incide justamente en estas inquietudes que ustedes han formulado? En el papel, repito, esta guía establece lineamientos técnicos para evaluar impactos y para tratar de aplicar lo que se llama buenas prácticas en prospección sísmica. Entonces, lo que tenemos aquí es que lo que se sugiere es un plan de gestión ambiental para que contenga medidas de evaluación del impacto que pueda generar
estas actividades. En este caso, en el primer caso especialmente, impactos derivados de la generación y propagación de ondas de sonido, del tipo de equipamiento de prospección sísmica y, muy importante, de la interferencia que pudiera haber con otros usos del suelo marino. Y aquí me detengo porque no es solo esta actividad, sino que tenemos múltiples actividades, incluyendo cables submarinos, pesca, tráfico y prospección. Por eso, la guía en ese sentido toma en cuenta que en el plan de gestión ambiental debe haber una evaluación de la interferencia con otros usos. Y ahí tenemos muchos científicos trabajando en la materia, como el caso del doctor Yamandú Marín, que es referencia nacional en la materia. Uh-huh. Así que vamos incorporando más dimensiones a tener en cuenta, a preservar. Ahora, según la página web de ANCAP, todas las operaciones de exploración y eventual explotación de hidrocarburos están sujetas a la normativa ambiental vigente, que requiere autorizaciones ambientales previas, autorizaciones operativas específicas. Los términos y condiciones de los llamados exigen la adopción de las mejores prácticas y tecnologías de la industria, alineados con el objetivo de desarrollar actividades sostenibles. Entonces, de vuelta, esta otra parte del marco ya más general, porque no me estoy refiriendo solo al método sísmico, me estoy refiriendo a todo lo que implican la exploración y la perforación. Esto de que todo está sujeto a la normativa ambiental, ¿cómo juega? En el papel extraordinariamente bien. Lo que pasa que, desgraciadamente, lo digo con bastante dolor, lo que está escrito en el papel acerca de normativas ambientales, de ecosistemas vulnerables, se está borrando con políticas difusas en la materia. Ejemplos sobran: la parte costera, construcción de casas sobre las dunas, falta de evaluaciones de impacto ambiental, urbanización no adecuada, una cantidad, UPM, por ejemplo, hay un desgaste, hay un deterioro ecosistémico en muchas zonas acuíferas con recursos hidrobiológicos. Entonces, lo que está en el papel es una cosa, lo que se hace es otra. Y eso es lo que me preocupa. A ver, insisto por este lado, tomando como base acá un mensaje de un oyente, María, que dice: en Uruguay, por ley, es obligatorio hacer un estudio de impacto ambiental para autorizar cualquier actividad. Antes del comienzo está el Ministerio de Ambiente de por medio. Incluso cita la ley 16.466. Dice: quedan sometidas a la realización previa de un estudio de impacto ambiental las siguientes actividades, construcciones u obras públicas o privadas, y una de ellas, extracción de minerales y de combustibles fósiles. Estoy de acuerdo, pero también por ley hay una ley de ordenanza para manejo costero territorial. Y por ley, existe esa ley, se debe hacer estudios de impacto ambiental. Sin embargo, al día de hoy vemos casas construidas sobre las dunas. Entonces, una cosa es lo que dice la ley, una cosa es lo que se pregona, y otra es lo que se hace en la práctica. Por eso, obviamente yo quiero confiar en la administración, pero esos estudios de impacto ambiental también en este tipo de prospecciones se ha demostrado a nivel mundial que hay leyes en todos los países, pero que han fracasado porque la capacidad de detección de impacto muchas veces no es tan rigurosa como lo que debiera ser. Uh-huh. Los estudios de impacto ambiental no siempre son los ideales, la verdad. Y se ha demostrado a nivel mundial que hay un deterioro de los ecosistemas más allá de la presencia de cuerpos jurídicos que obligan a cuantificar potenciales impactos ambientales. Por eso, permítaseme ser un poco dubitativo al respecto y dudar en ese sentido de la integridad, la solidez de este tipo de estudios, que muchas veces no se hace de la mejor manera posible. Me queda claro para preguntar, y entonces,
que directamente no se puede ir por este camino, pero antes le hago Sí, otra... se puede ir. Claro, Antes le hago obviamente. una última consulta puntual. Veía que los barcos que hacen exploración van acompañados de observadores que están atentos, por ejemplo, a la presencia de mamíferos. Si estas especies están cerca, las empresas tienen que parar, esperar que se alejen, después comenzar un procedimiento progresivo. Esta parte del protocolo, ¿cómo la consideran ustedes? Como los observadores a bordo es una herramienta más, sí, para estudios pesqueros es muy común y esto es plausible, es importante en la medida que los observadores puedan detectar las especies, pero es una mitigación, lo que le llamamos coyuntural, eh, que no le hace al problema de largo plazo. Sí, es verdad que se puede mitigar los efectos derivados de la prospección, pero es coyuntural, es parcial, es temporal. Eso no va con los efectos generados de largo plazo. La capacidad de detección en un área tan amplia es relativa muchas veces y se han detectado porcentajes de avistamiento bastante bajos en relación con el global, con técnicas cruzadas. Por tanto, si bien es plausible la medida, por supuesto, no va a ser del todo eficiente. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta estas observaciones que usted ha ido haciendo, ¿dónde están los riesgos en primer lugar? Y con respecto a la normativa existente, lo que trasunta a usted, digamos, escepticismo, ¿no? Escepticismo con respecto a la efectividad, a la aplicación rigurosa de lo que dice el papel. La duda, la pregunta a continuación es, ¿y entonces esto está, cerrado, no se puede hacer? No soy de blanco-negro en ese sentido. Lo que yo digo es que las experiencias previas en cuanto a la explotación de nuestros recursos naturales en general no me dejan ser, me hacen ser bastante escéptico en cuanto al futuro de estas actividades en lo que hace relación con los impactos ambientales que puedan generar. Hemos trabajado mucho con impactos ambientales en diversos tipos de ecosistemas y lo que vemos que se priva un interés mercantilista e inversionista de generación de empleo de corto plazo en detrimento de los beneficios que generan esos ecosistemas en el largo plazo, lo cual llamamos en área científica como una trampa social. La trampa social lo que quiere decir es que se priorizan esos beneficios de corto plazo en detrimento de la equidad intergeneracional para el uso y disfrute de los ecosistemas, pero también para la explotación de recursos en forma sostenible. Entonces, soy un tanto escéptico, sí, la verdad. Y además recordar que en el papel todo está excelente, pero esas propuestas muchas veces son vacías en Bien. forma y contenido en la aplicación en la práctica. Y ahora que este proceso ya se disparó, ahora que estas adjudicaciones fueron resueltas por ANCAP, ¿qué cabe, digamos, qué medidas, qué decisiones, qué incidencia eventualmente puede tener la academia o estas organizaciones ecologistas a las que hemos aludido? Ojalá tengan la mayor incidencia. Esto no es una bandera política, esto es de cuidar nuestros recursos naturales para nuestros hijos y nietos. Por eso yo hablo tanto de la equidad intergeneracional. En ese aspecto, la ciencia es un patrimonio nacional. La ciencia, lo que tenemos, las líneas de base, el conocimiento que estamos generando, sirve para alertar a la sociedad de lo que tenemos y de lo que puede causar emprendimientos de este tipo o de UPM o de lo que sea, no con un afán sensacionalista, sino con la robustez y con la tranquilidad que da el conocimiento científico. En ese sentido, la academia juega un rol fundamental y debe jugarlo, pero también la sociedad civil. Y ahí hay que encontrar los mecanismos para que la sociedad civil pueda manifestarse y no que a través de contratos
generados directamente por los gobiernos de turno, se separe a la sociedad de la toma de decisiones. Ya lo dijo esa mujer extraordinaria y maravillosa que fue Elinor Ostrom, la Premio Nobel de Economía 2009. Ella lo dijo en su momento y la frase tiene absoluta vigencia. Algunas políticas gubernamentales han acelerado el deterioro de los recursos naturales de los países. Esa frase tiene una vigencia absoluta. Y por tanto, la generación de una ciencia ciudadana, de una participación de una sociedad civil con sentido de pertenencia, para advertir los problemas que está generando la clase política en cuanto al manejo de recursos que pertenecen a la nación y por tanto a toda la sociedad, es fundamental. En ciencias ambientales, Emiliano, es todo lo contrario a un GACH. ¿Por qué? A ver, ¿cómo es esa comparación con el GACH? En ciencias ambientales, el sentido horizontal, por eso hemos trabajado mucho en cogobernanza y comanejo, es fundamental. La participación de los usuarios en la toma de decisiones es fundamental. ¿Por qué? Porque la sociedad, en el marco de manejo de recursos naturales, que pertenecen a la nación y no a una clase política, es quien debe proponer estrategias y alternativas para conservar el patrimonio único que son nuestros recursos naturales. Por tanto, es clave que la sociedad pueda pronunciarse ante este tipo de eventos intervencionistas que tienen el visto bueno de una parte del colectivo social. Por eso no hay a nivel mundial, y bueno, esa mujer extraordinaria que fue Elinor Ostrom siempre lo advirtió, premio Nobel estoy hablando, no hay una estructura verticalista en este tipo de decisiones, sino que debe haber una estructura de coparticipación, donde el conocimiento local y la ciencia ciudadana deben jugar un rol superlativo en la toma de decisiones. Entonces, no es una estructura verticalista donde la OMS me venga a decir a mí qué es lo que tengo que hacer o dejar de hacer. La FAO, en este sentido, puede generar prerrogativas o estrategias para un manejo adecuado en recursos naturales, pero somos nosotros como país, en nuestra sociedad, la que debe tener la precaución de manejar nuestros recursos naturales ahora y siempre. ¿Eso está previsto en este proceso que se está ahora iniciando? ¿De qué manera ocurre? Puede estar en el papel, como lo estuvo en otros casos, una consulta a la sociedad, pero yo creo que se debe ir más allá. Y se debe ir más allá en el sentido de que debe haber algún ámbito de consulta popular para este tipo de emprendimientos que vayan más allá de contratos generados directamente entre un gobierno, una administración y digamos, y las empresas multinacionales que están atrás de esos contratos. Pero y en particular ustedes, la academia, entre comillas, el Laboratorio de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, ¿qué incidencia, qué participación ha tenido o va a tener? Y bueno, en la medida que se nos consulte, primero, vamos a trabajar. Segundo, vamos a proponer estrategias y medidas como lo hacemos siempre, inclusive para la costa, para las construcciones sobre las dunas, medidas para sensibilización social. Vamos a trabajar, como estamos trabajando, por ejemplo, con el Grupo de la Costa, que son más de 80 colectivos de nuestra costa uruguaya que están alertando sobre los desvaríos y desmanes municipales y construcciones sobre las dunas. Vamos a alertar sobre esas situaciones. Entonces, vamos a generar programas de sensibilización de la sociedad con respecto a estas actividades, pero sí sabiendo que, en definitiva, las medidas finales, desgraciadamente, pasan por un corte político. Por eso, yo creo que en el futuro va a tener que verse la posibilidad de interponer recursos contra este tipo de leyes y decretos y contratos
establecidos vis a vis de forma bilateral entre el gobierno de turno y las empresas multinacionales. Lo digo con el dolor que me genera tener 62 años y ver un deterioro constante del ambiente en nuestro país, tanto a nivel costero como a nivel de sus recursos de plataforma. O sea, usted está haciendo una especie de advertencia: si no tienen participación la academia, las organizaciones de la sociedad civil, un camino es el de recurrir judicialmente contra contratos. No soy abogado, pero yo creo que llega un momento, la verdad, Emiliano, llega un momento en que es una punta de lanza más. Y en ese contexto son muchos los abogados que están pensando en algo similar y que saben mucho más que yo al respecto. Uh-huh. Dejemos entonces esa posibilidad allí anotada arriba de la mesa. Y antes de terminar, les hago una última pregunta. Durante los anuncios de la semana pasada, el presidente de ANCAP señaló también que las empresas que firmaron los contratos de exploración están realizando inversiones fuertes en energías renovables. ¿Cómo toman ustedes este tipo de atributos que resaltan las autoridades? Con muchas dudas también. Shell está sufriendo una cantidad de demandas y los portafolios de varias de esas empresas muestran que en verdad no están invirtiendo en energías renovables, que eso es lo que nos preocupa. Varios estudios hechos por economistas muestran que el portafolio de estas empresas ciertamente no es lo que están diciendo, y eso se hace lo que ya llamamos greenwashing. En inglés, greenwashing es una práctica, es una propaganda que se hace marketinera verde, de manera engañosa, para engañar a la sociedad y promover que los productos que generan estas empresas son respetuosos con el medio ambiente, cuando en realidad eso no se traduce en los hechos. Esa estrategia de comunicación y marketing adoptada por muchas empresas multinacionales a modo de colonialismo, lo que hace es generar pseudoargumentos ecológicos para forjar una imagen ecológicamente responsable ante el público. Pero eso no es así. Eso no es así, y economistas que saben más que yo me han dicho que los portafolios de muchas empresas como estas no están destinadas a promover energías renovables, sino que están ganando 9.000, 10.000, 11.000 millones de dólares por año, precisamente teniendo en su 95% de su portafolio la prospección y exploración de petróleo. Entonces, hay una inconsistencia entre lo que es una imagen que se pretende mostrar y lo que se realiza en los hechos. Por eso esa misma preocupación es la que tengo yo cuando veo un deterioro de nuestras costas, un deterioro de nuestros sistemas naturales, donde la imagen, por un lado, de Uruguay natural no condice con una falta de política ambiental incongruente, carente de desarrollo y de planificación. La verdad que al paso de la vida uno se da cuenta que hay que generar otras estrategias porque la situación ambiental, tanto a nivel de país como regional, como internacional, va en deterioro. Entonces, aquí la sociedad debe jugar un papel protagónico. Omar De Feo, doctor en Ciencias del Mar, integrante del Laboratorio de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, involucrando este enfoque que por supuesto queda arriba de la mesa para futuros abordajes. Muchísimas gracias, Emiliano. Fue un gusto y un honor poder intervenir en el programa. Hasta pronto. Mañana volvemos sobre este mismo asunto. Mañana sobre estas y otras facetas de este proceso que ahora se inicia con las adjudicaciones de la semana pasada, estaremos con el presidente del directorio de ANCAP, Alejandro Stipanisic. Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra.
En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte UI en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Si han estado siguiendo esta mañana la emisión en video de En Perspectiva y Radio Mundo, habrán notado que el cuadro que acompaña acá en el estudio no es el mismo que tuvimos lunes, martes y miércoles. Sí, cada tanto hacemos eso en la semana. De un mismo autor movemos y vamos en busca de otra obra. En este caso, de Julio Arreche, que él es el pintor, tenemos Guardería de Barcos de Punta del Este. Un óleo sobre lienzo, 120 centímetros de base por 90 de altura, de este mismo año 2022. ¿Qué es esta obra? ¿De qué se trata? El propio Julio lo cuenta. De un tiempo a esta parte estoy abocado a pintar cuadros relacionados con Punta del Este, que es mi lugar en el mundo. Esta pintura muestra una parte del puerto, la guardería de barcos que queda a la entrada del mismo. En ella se puede apreciar claramente el contraste entre los barcos de pescadores en actividad y los yates y veleros que están en reparación o guardados fuera del agua. Y más hacia el fondo se pueden ver los edificios de la Rambla. Me llevó a pintarlo la gran variedad de colores con que cuenta esta escena. Si bien la base de esta pintura, como muchas de las que hago, es una foto, me tomé la libertad de cambiar algunos colores y elementos para poder lograr un efecto más armónico. Con Julio Arreche estará conversando hoy Daniela Blut a las 12:30. Esa es la cita todos los jueves, el encuentro con el artista de la semana, donde, acá en Radio Mundo, 12:30, la conversación en radio, pero también en video en vivo.